El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. El Salmo 23, en esta versión NTV, es interesante entender y comprender que cada persona es pastoreada. Cada persona es pastoreada, bien sea por el Señor o por Satanás. O sea, cada persona es pastoreada por el Señor o por Satanás. ¿Quién dices tú que es tu pastor? ¿Quién dices tú que es tu pastor? Y eso es lo que vamos a ver. Tu pastor es quien tú permites que te pastoree. Ese es tu pastor, el que tú permites que te pastoree. Tu pastor es a quien tú buscas. Tu pastor es a quien tú sigues. Ese es tu pastor. Ningún líder, ninguna persona que dirige una institución, una organización, bien sea hombre o mujer, ninguna persona que dirige una institución alejado de la palabra de Dios lo va a dirigir bien. Es mentira. Es mentira que una institución sea bien dirigida si la persona que dirige se aleja de la palabra de Dios, está alejada de los principios de Dios. Ninguna organización o institución será grande si le da la espalda a Dios. Si el que dirige la institución, la organización, le da la espalda a Dios, si no considera los principios de Dios, si no busca que el Señor sea su pastor, esa institución no está bien dirigida, está mal dirigida. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es una característica de una oveja que oye la voz del Señor y lo sigue. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Mis ovejas, las que son mis ovejas, las que realmente son mis ovejas, oyen mi voz, están atentos a la palabra y me siguen, porque aquí está la voluntad del pastor. El Señor es pastor bondadoso y un guía confiable. Ese es el pastor, un pastor bondadoso, un guía confiable. Tú puedes confiar, tú puedes descansar en lo que dice la palabra de Dios. Debemos seguirle y cumplir sus instrucciones como ovejas. Si realmente decimos que somos sus ovejas, tenemos que seguir al Señor, porque eso es lo que dijo Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y me siguen. Que si tú oyes la palabra de Dios, pero no la sigues, entonces hay una situación que hay que completar, ¿verdad? Porque no solamente es recibir a Cristo como tu único suficiente Salvador, ese es el inicio, porque el Señor nos hace hijos suyos cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Pero que Él te pastoree en tu diario vivir, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, para que el Señor sea tu pastor, entonces debes seguirle sus instrucciones, guardar para poner por obra, así como Dios le dijo a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, para que podamos ser ovejas del Señor, para que podamos oír la voz del Señor y seguirla. Mis ovejas, las que son mías, dijo Jesucristo, oyen mi voz y me siguen. El rey David dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y en esto vamos a hacer énfasis el día de hoy en el versículo 1 del Salmo 23. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Señor es mi pastor, tengo lo necesario, tengo lo suficiente, nada me falta.
Contigo, Señor, nada me falta, lo tengo todo. Con el Señor estoy completo porque Él es mi pastor, tengo lo necesario. Y fíjese interesante, cuando David confesó que Jesucristo es su pastor, escribió de su propia experiencia. Él sabía lo que era el trabajo de un pastor. Él sabía, por eso él dijo, el Señor me pastorea. El Señor es mi pastor. El Señor es quien me pastorea. Oremos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque nosotros podemos decir, el creyente puede decir, el Señor me pastorea. El Señor es mi pastor. Eso, Señor, gracias porque queremos que tú seas nuestro pastor. Enséñanos cómo ser, cómo decidamos, cómo podemos decidir que tú seas nuestro pastor. Queremos conocerte, Señor, para seguirte como nuestro pastor. Queremos crecer en fe, pero queremos aprender de David. David entendió lo que es ser un buen pastor. Por eso dijo, el Señor es mi pastor. Él sabía lo que era ser un pastor. Gracias, Padre. Te ruego que nos ayudes, que no solo seas mi pastor, sino que también seas el pastor de mi esposa, el pastor de mis hijos. Enséñame a cómo ser eso, Señor. Cómo ser una oveja que te sigue. Enséñanos esta mañana, en este momento, en tu santo nombre. Amén. David entendía muy bien cuál es la labor del pastor. Él comprendió quién mejor para hablar de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién mejor que David? Porque David ya tenía la experiencia. Desde joven fue pastor de ovejas. Desde joven fue pastor de ovejas. En 1 Samuel 16, del 10 al 11, dice, perdón, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Interesante, dice, sí, tengo uno, me queda uno, es el menor, pero él pasa allá en el campo apacentando ovejas. Para que veamos que David desde joven hacía el trabajo de pastor, por eso entendía bien que el Señor era su pastor. 1 Samuel 17, del 32 al 35 dice, cuidando las ovejas de su padre. Vamos a leerlo por acá. 1 Samuel 17, del 32 al 35. Le estaba diciendo, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. No se preocupe, era cuando David tenía la misión de matar a Goliat. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar su cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Como el trabajo de David era apacentar ovejas, entendió, comprendió, sabía muy bien
tenía la experiencia de que las ovejas dependen de su pastor. ¿Para qué? Para ser alimentadas, para ser guiadas y para ser protegidas ante cualquier ataque. Fíjense bien lo que está diciendo, ¿verdad? He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Aprendió a cuidar ovejas que no eran de él, eran de su papá. Pero ¿cómo las cuidaba? Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Desde joven estaba haciendo el trabajo de pastor. David comprendió muy bien el trabajo de pastor desde que era muy joven. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Busca que el Señor sea tu pastor. Busca que el Señor sea tu pastor, porque Él es el que te va a alimentar, Él es el que te va a guiar, Él es el que te protege ante cualquier ataque, ante cualquier situación. No importa qué tan angustiosa sea la situación, pero el Señor es el que te va a proteger porque Él es tu pastor. Pero tú tienes que buscar que Él sea tu pastor, porque tú necesitas ser alimentado, tú necesitas ser guiado, que necesitas tomar las mejores decisiones en tu vida, necesitas ser guiado y eso solo que el Señor sea tu pastor. Necesitas ser protegido ante cualquier ataque, ante cualquier situación adversa, ante cualquier problema que tú veas imposible la salida. Tú necesitas ser protegido ante esa situación, pero necesitas que el Señor sea tu pastor. Busca al Señor desde tu juventud. El momento de buscar al Señor que sea tu pastor es hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. No esperes a que vengan los días malos. No esperes a que vengan los años en los que tú tengas que decir, no tengo en ellos contentamiento, no tengo paz. No tengo paz ante esta situación. Tienes que buscar que el Señor sea tu pastor. Busca desde tu juventud que el Señor sea tu pastor. Jesucristo lo afirmó, dijo, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. A Él es el que tienen que buscar. En esta situación de angustia, en esta situación de persecución que tú puedas estar viviendo, el Señor es el buen pastor. A Él tenemos que buscar, porque a Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a alimentar. San Juan 10, del 11 al 15, Jesucristo lo dijo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas es el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, lo vuelve a decir, y las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Características del buen pastor. Jesucristo dijo que Él es el buen pastor. ¿Cuáles son sus características? Ya vimos a David, que era lo que hacía. Dice, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Es un buen pastor. Pero el buen pastor que es Jesucristo, su característica como buen pastor, su vida dio por sus ovejas. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Dio la vida por sus ovejas. Él derramó su sangre por nosotros, porque nosotros estábamos condenados a ir al infierno. Estábamos condenados a vivir una vida separados de Dios. Y la labor importante, lo que muestra que
que Él es el buen pastor, es que Él dio su vida por nosotros. Vimos a David que estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, siguiendo a los leones y a los osos, y agarrarse con ellos, a golpearlos hasta matarlos. Estaba dispuesto a que los leones o que los osos lo mataran, porque ese es el trabajo del buen pastor. Jesucristo lo concretó y dijo, yo he dado mi vida. No es que estaba dispuesto Jesucristo, Él dio su vida por nosotros para rescatarnos del infierno, para presentarnos justos delante del Padre. Otra característica del buen pastor, que Jesucristo protege de todo mal a sus ovejas. Eso, Jesucristo te protege de todo mal. Recuerda que David protegía a sus ovejas contra los leones y los osos, los protegía de todo mal. Jesucristo te protege de todo mal, protege de todo mal a sus ovejas. El Señor, como buen pastor, dice, permanece con sus ovejas en las adversidades, no huye, no las abandona. David, se te viene a la mente David, ¿verdad? David permanece constante con sus ovejas en las adversidades, no huyó, no las abandonó. Así es Jesucristo, el buen pastor. Él permanece, es constante con sus ovejas ante cualquier adversidad, cualquier situación angustiosa. Él permanece ahí porque Él es el buen pastor. Él no va a huir, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, no va a salir corriendo, no va a dejar, no te va a dejar solo, no te va a dejar solo porque Él es el buen pastor. Otra característica de Jesucristo como buen pastor es que mantiene unidas sus ovejas, mantiene unida su rebaño. Ese es el propósito de que no te va a abandonar. Ese es el propósito que te va a defender ante cualquier adversidad, porque Él quiere mantener unidas sus ovejas, a su rebaño, lo quiere mantener unido. Él muestra interés por sus ovejas. Jesucristo como buen pastor, Él mostró que somos importantes para Él, que tú y yo como ovejas somos importantes para Jesucristo. Él lo ha mostrado. Jesucristo te conoce. Él dice, el buen pastor conoce a sus ovejas. Él te conoce. Él sabe si tú eres oveja del buen pastor. Él sabe muy bien. Él es quien conoce tu corazón. Él es quien conoce tu corazón. Por eso le dijo a Josué, esto te he mandado para que lo guardes y para que lo pongas por obra. Te lo mando que guardes y que lo pongas por obra. El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, y Él sabe si nosotros, en qué medida estamos cumpliendo lo que dice su palabra como ovejas del buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas, pero también sus ovejas le conocen. Sus ovejas le conocen. Entonces, he hablado de las características del buen pastor, que Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y viene que Jesucristo dice, así como el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen, así como, y hace una comparación, como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. El buen pastor conoce a sus ovejas y hace la comparación. Así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Recordemos que el Hijo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces dice, Jehová es mi pastor, hablando del Padre. El Padre, el pastor del Hijo, porque el Hijo es el Cordero, pues dice, Cordero de Dios. El Hijo conoce al Padre. El Hijo conocía porque es Dios mismo. Jesucristo es el Cordero que conoce al pastor. Por eso dice David, Jehová es mi pastor, hablando del Padre. Así es que Dios quiere, el Señor quiere que tú y yo como ovejas conozcamos al Hijo, conozcamos al Señor como nuestro pastor del rebaño. O sea, que tú y yo lo conozcamos así como Él nos conoce a nosotros. De la misma manera como Él conoce al Padre. Tenemos que buscar a leer la palabra como ovejas del Señor, como ovejas de su rebaño. Tenemos que buscar a conocer
la palabra, a indagar, a investigar, a escudriñar la palabra, porque es la única forma de conocer la voluntad del buen pastor. Jesucristo es el gran pastor, el gran pastor. Eso dice Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice que Jesucristo es el gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. Concéntrate en Jesucristo. Él es tu pastor. Nada te va a faltar. El Señor es el gran pastor de las ovejas. Jesucristo es el príncipe de las ovejas. Perdón, de los pastores. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4 así lo dice. El príncipe de los pastores. Jesucristo es el príncipe de los pastores. Jesucristo, él dijo, yo soy el buen pastor. Hebreos 13:20 dice, él es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 5:4, Jesucristo es el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. El Señor cuida de su rebaño como pastor. Miremos la profecía escrita en Isaías 40:11. El Señor cuida de su rebaño como pastor. Isaías 40:11. En sus brazos, junto a su pecho, llevará a sus corderos, guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Dice, en sus brazos, junto a su pecho, llevará a sus corderos. Mira cómo te cuida, qué amoroso es el buen pastor. Cómo te mima, cómo nos mima a ti y a mí como sus ovejas. En sus brazos, nos toma en sus brazos y nos agarra junto a su pecho. Así llevará a sus corderos. O sea, yo recuerdo cuando nacían nuestros hijos. O sea, lo primero que uno hace es agarrarlo y hacerle así. Y agarrarlo con aquella ternura, con aquel cariño, porque es su primer hijo, su segundo hijo, no importa el número de hijos, pero ¿cómo lo agarra uno? Con aquella delicadeza, con aquella suavidad, que no le vaya a pasar nada, y lo agarra con aquella delicadeza y se lo coloca aquí, y así se lo pone. O sea, yo me acuerdo que yo dormía así con él, sí, me dormía y lo ponía aquí. Me gustaba que se durmiera acá. En sus brazos, junto a su pecho, llevará sus corderos. Él es el buen pastor. Él te guía con suavidad, no te guía con dureza. Él te guía con suavidad a sus ovejas recién paridas. O sea, Él las guía con suavidad. Esta palabra es su guía suave. Es suave. No, por eso dice, mis mandamientos no son gravosos, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque su palabra es su guía, la guía de Él es suave para guiar a las ovejas recién paridas. Ese es el buen pastor y eso está en Isaías 40:11. En Jeremías 31:10 dice, el Señor cuidará a su pueblo Israel como cuida el pastor a su rebaño. El Señor cuida a su pueblo. Nosotros somos su pueblo, somos el pueblo de Dios por medio de la fe. Él te cuida a ti. Él cuida así como el pastor cuida a su rebaño. Así te cuida a ti. Así me cuida a mí. El Señor es mi pastor. Tú puedes decir con firmeza, el Señor es mi pastor. Él es el que me cuida. Él es el pastor que cuida a su rebaño. Jeremías 31:10. El Señor cuida de ti, el Señor cuida de mí, el Señor cuida de su pueblo, así como el pastor cuida a su rebaño, porque Él es el buen pastor. Filipenses 4:19, le dice Pablo a los hermanos que están en la iglesia de Filipos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué dijo Pablo eso a los filipenses? Porque él sabía que él sabía que David había dicho, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sus hijos como ovejas van a tener siempre todo lo que les falta. Mi Dios, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a tener o tenemos lo suficiente.
tenemos lo que necesitas, como el buen pastor le da a sus ovejas, lo necesario, no lo que tú quieres, no lo que tú crees que necesitas. El Señor, como buen pastor, te da lo que necesitas. Y por eso entramos en angustia como ovejas, porque creemos que lo que yo quiero es lo que realmente necesito. No es así. Quien sabe lo que tú necesitas es el pastor, es el buen pastor, es Jesucristo. Él sí sabe lo que tú necesitas. Él sí sabe lo que yo necesito. Por eso Pablo le dice a los hermanos de la iglesia en Filipos, mi Dios pues les suplirá a ustedes todo lo que a ustedes les falta, todo lo que sea necesario conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No te aferres, no te aferres, no, porque cuando tú te aferras te angustias. Cuando tú crees que lo que tú quieres es lo que tú necesitas, entonces entras en angustia, porque tú ves que no se cumple lo que tú quieres, porque no es lo que tú necesitas, al menos en ese momento. No es lo que tú necesitas, al menos en ese momento. El buen pastor nos da lo que necesitamos, nos lo da lo necesario en el momento en que lo necesitamos. Pastoreado para buenas obras. Cuando decimos, David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero en 2 Pablo le dice a los Corintios, 2 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, en ustedes, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, no a veces, teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Ese es el propósito, que el Señor te cuida, te protege, para que traigas más ovejas a su rebaño. Recuerda, tenemos que evangelizar, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No sé cómo lo haces, no sé de qué forma lo haces, pero tienes que manteniéndote haciendo, evangelizando, discipulando, enseñando la palabra a las personas, porque la palabra de Dios es lo que necesitan las personas. Las personas necesitan el pasto fresco y verde, como ovejas, necesitan ser guiadas por el buen pastor. Entonces, dice Pablo a la iglesia de Corintios, y Dios es poderoso para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que ustedes, teniendo todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundemos para buenas obras. Abundemos para toda buena obra. Así es que recordemos, todo lleva un sentido, todo lleva un propósito. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Él es el que te cuida, Él es el que te protege, Él es el que te sustenta. Pero enseña a otros, evangeliza, disipula. Tienes que hacer buenas obras, empezando por estas dos. El enfoque del Salmo 23.1, es ilustrar, ya vimos, las características del buen pastor. Ese es el enfoque del Salmo 23. Las características del buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ilustrar las características del buen pastor para seguirle como un buen discípulo de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. Si tú y yo decimos que el Señor es nuestro pastor, tenemos que seguirle, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, van detrás de mí. O sea, como ovejas del buen pastor. Si tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, no tienes otra salida que seguir al Señor, porque Él es tu pastor, porque tú tomaste la decisión de que Él entrara a tu corazón, de recibirlo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hijos de Dios amados, como ovejas del buen pastor, tenemos que seguirle a Él. No ser ovejas descarriadas, ¿verdad? Ovejas que quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, cuando una oveja quiere hacer lo que se le antoja, se sale de la protección del pastor.
se sale. Aunque Dios es misericordioso, ¿verdad? El Señor se va a buscar a la que se había perdido. Pero bueno, ese es tema de en otro momento. Pero en este momento lo que queremos enfatizar es que si tú dices que el Señor es tu pastor, tienes que escuchar su voz y seguirle. Si tú ya conoces al buen pastor, sígalo, síguelo. Si tú ya conoces al buen pastor, que es Jesucristo, síguelo. Conoce su palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz, están atentos a mi palabra y me siguen. Que cada creyente podamos permitirle al Señor para que sea nuestro pastor. Decide tú decide hoy que Jesucristo sea tu pastor, porque Él es el buen pastor. Él es el único que estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Él está contigo en cada momento, protegiéndote, cuidándote, mimándote. Él te protege de todo mal. Tú y yo necesitamos, es una necesidad tuya y mía, que Cristo nos pastoree en toda nuestra manera de vivir. Es una necesidad que tú y yo tenemos, que Cristo sea tu buen pastor, mi pastor. Necesitamos que Cristo nos pastoree en toda nuestra manera de vivir. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Gracias por este salmo que tú nos has hablado, Señor. Gracias por David, porque tenía la autoridad para decirlo. El Señor es mi pastor, nada me falta. David sabía por qué lo estaba diciendo. Él hizo el trabajo de pastor. Él cuidó las ovejas. Él cuidó las ovejas de los osos, de los leones. Seguía a los leones cuando querían entrar al rebaño, cuando quería robarse las ovejas. Seguía a los osos. Y no solo los seguía, se peleaba con ellos hasta matarlos. Señor, gracias, porque David sabía, él tenía la seguridad que tú eres el buen pastor y que tú no nos vas a abandonar en la adversidad. Tú no nos vas a dejar solo en medio de la angustia. Tú nos vas a dar lo que necesitamos. Tú nos cuidas, tú nos mimas, tú nos proteges, tú estás con nosotros, porque tú eres el buen pastor. Gracias, Padre, te ruego que nos ayudes a que aún teniendo todo lo necesario, todo lo suficiente, abundemos para buenas obras, para tu honra y para tu gloria. Amén.